La horrible muerte de 7 Vincent van Gogh. Vincent Willem van Gogh y Zundert, 30 de marzo de 1853, Auvers-sur-Oise, 29 de julio de 1890, fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo, las otras son correspondencia con amigos y familiares. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgió posteriormente cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. Muerte. Durante los últimos 30 meses de vida llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros. El 22 de febrero de 1890, Van Gogh sufrió una nueva crisis que fue el punto de partida de uno de los episodios más tristes en una vida ya plagada de tristes acontecimientos. Este periodo duró hasta finales de abril, tiempo durante el cual fue incapaz de decidirse a escribir, sin embargo, siguió dibujando y pintando. Hughes escribe que entre mayo de 1889 y mayo de 1890 tuvo arrebatos de desesperación y alucinación que le impedían trabajar, y entre ellos, meses en los que pudo hacerlo y lo hizo marcado por el éxtasis de extremo visionario. Sin embargo, su depresión empeoró y el 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. No se dio cuenta de que su herida era mortal y volvió a la pensión Rebú, donde murió en su cama 2 días después, en brazos de su hermano Theo. Yo arriesgué mi vida por mi obra, y mi razón destruida a medias. Estas son las palabras de Vincent en la última carta encontrada en su lecho de muerte el 29 de julio de 1890. Vincent fue enterrado en el cementerio de Auvers-sur-Oise. Se considera que sus padecimientos mentales eran consecuencia de los trastornos mentales que le generaba una insuficiencia renal, probablemente por piedras en el riñón, aunque según otros autores su enfermedad mental se la producía la sífilis. Poco después de la muerte de Vincent, su hermano Theo ingresó en una clínica de Utrecht, donde falleció el 25 de enero de 1891, a los 6 meses del fallecimiento de su hermano. En 1914 el cuerpo de Theo fue exhumado y enterrado junto al de Vincent. En 2011 surgió una teoría que postulaba que Van Gogh no se suicidó, sino que murió por un disparo accidental efectuado por 2 muchachos que jugaban con una pistola. En una biografía sobre el artista, Van Gogh, La vida, Steven Naifa y Gregory White Smith mantienen que el disparo provino de René y Gaston Secretan, 2 hermanos adolescentes que veraneaban en Auvers, y que eran conocidos del pintor, por lo que no habría querido incriminarlos y se habría autoinculpado. Según los autores, René era un chico problemático al que gustaba vestirse de cowboy y se entretenía disparando a animales con una vieja pistola calibre 38. Así, el 27 de julio de 1890 Van Gogh habría salido como siempre a pintar, recibiendo de forma accidental el disparo del menor de los hermanos. Según Naifa, historiador del arte titulado en Princeton, revisamos los testimonios iniciales que dieron lugar a la versión del suicidio y vimos que no eran nada sólidos. Este autor afirma que en la entrevista que René Secretan dio en 1956, el año de estreno de la película que Vicente Minnelli realizó sobre el pintor neerlandés, su testimonio está lleno de culpabilidad. Esta teoría no está confirmada con otras pruebas ni aceptada por la mayoría de la comunidad académica, y el Museo Van Gogh de Ámsterdam considera prematuro valorar las conclusiones a las que han llegado estos autores.
Vincent van Gogh produjo toda su obra, unas 900 pinturas y 1600 dibujos, durante un periodo de solamente 10 años, etapa de 1880 a 1890, hasta que sucumbió a la enfermedad mental, posiblemente un trastorno bipolar o una epilepsia. Decidió ser pintor cuando tenía 27 años y siempre quiso reflejar la vida en sus obras. Su carrera pictórica está marcada por los lugares donde vivió y trabajó. Así se aprecia en la primera etapa de los Países Bajos, 1880 a 1886, donde la pintura tradicional y popular de este país, exclusivamente en colores terrosos, fueron lo que más influyó en obras como Los comedores de patatas y las pinturas sobre los tejedores. Realizó numerosos dibujos de mineros, de figuras campesinas y copió obras de su pintor favorito, Gianfranco Smillet. Muchas gracias por verlo hasta el final.